¿Cuántas veces no te ha pasado que cuando suceden cosas que son no agradables o bastante desagradables en tu vida, no puedes vivir por la culpa que sientes? Fíjate que en estos momentos que estamos pasando, y desde antes, pero hoy más por la situación que vive el mundo, hay muchas personas que me han dicho que no pueden con la culpa, que no pueden porque llevaron a una persona al hospital, a un ser muy querido, tal vez a la pareja, a la mamá, al papá, a alguien, un hermano, y entonces resulta que la persona se retira de este mundo, fallece, y estas personas empiezan a cuestionarse muchísimo sobre el hecho de si lo hubiera llevado o si no lo hubiera llevado, si lo hubiera atendido de una forma diferente, o si yo hubiera hecho esto, o si hubiera dejado de hacer aquello. Este tipo de situaciones lo que va a generar son muchas consecuencias negativas. La primera y la más importante es entender que no podemos vivir con la culpa. Y como este concepto de la culpa sucede también con situaciones demasiado cotidianas, como por ejemplo cuando una persona en una relación, la pareja, hombre o mujer, le es infiel, y entonces empiezas a atormentarte con el hecho de que, híjole, ¿qué hice mal? Que es por qué yo no fui lo suficiente para, y que entonces la persona no hubiera hecho eso, ¿sí? Sucede también cuando de repente tú vas caminando por la vida, tienes una oportunidad y tal vez al final no obtienes o no alcanzas, no tomas esa oportunidad, y resulta que la persona empieza otra vez a atormentarse. Híjole, si yo hubiera hecho esto, si hubiera sucedido de aquella manera, me explico. El concepto del hubiera, que eso es una de las cosas que más daña a las personas cuando no tenemos conciencia, y acuérdate que aquí cuando hablamos de conciencia hablo de la capacidad que tenemos de percibir nuestro entorno en una definición muy básica. Y con esta nos vamos a quedar en este momento. Cuando no tenemos conciencia de todo lo que implica alrededor, de todo lo que no estamos viendo, entonces lo que sucede es que, si te das cuenta, el concepto de la culpa lo confundimos con responsabilidad, y son dos cosas completamente diferentes. Mira, la responsabilidad por definición es responsabilidad, es la habilidad de responder. La responsabilidad no es una carga, la responsabilidad no es un encargo, la responsabilidad no es como algo que esta es tu responsabilidad y entonces sientes que viene una lápida del pípila aquí atrás de ti porque tú tienes la responsabilidad. Eso no es la responsabilidad. La responsabilidad sí es una habilidad de respuesta. Cuando hablamos de habilidad de respuesta, entonces es importante entender que todos como seres humanos hay áreas en la vida donde somos ampliamente responsables. Pero por ejemplo, algo que yo siempre comento, yo como arquitecto soy un perfecto irresponsable, porque no tengo habilidad de respuesta para eso. Yo no podría levantar una casa, yo no podría dirigir una obra, porque no he desarrollado esa habilidad de respuesta. Esto no quiere decir que yo no tenga la capacidad. Una cosa es que tengo la capacidad y otra cosa es que tenga la habilidad. Observa esto. Aquí tengo yo una batería, imagínate que tengo yo una batería, y esta batería es energía concentrada, pero esa energía, para que se transforme en luz, en sonido, en movimiento, necesitas colocarla en un lugar que tenga la capacidad. ¿Me explico? Entonces, no por el hecho de que tengas el potencial, la energía potencial, quiere decir que tengas la capacidad. El equipo de música, la lámpara, la computadora, cualquier cosa que el ventilador, tal vez el abanico, tienen la capacidad, pero necesitan la energía, necesitan el potencial. Entonces, cuando tú juntas el potencial con la capacidad, se genera el resultado. El entender la diferencia entre la culpa y la responsabilidad es clave aquí, porque el hecho es que cuando tú te sientes culpable, cuando
tú crees que debiste haber hecho algo que no hiciste, cuando tú crees que debiste haber sido una mejor persona o más atractiva, cuando tú crees que debiste haber hecho algo para aprovechar la oportunidad que tenías y que la vida te dio y que desapareció, en ese momento tú estás diciendo que eres culpable, porque la culpa es responsabilidad más invalidación. Estás diciendo yo lo hice y está mal que lo haya hecho o que lo haya dejado hacer de esa manera. Aquí la situación no está en reconocer si lo hice o no. El problema está, o se genera el problema, que no había, se genera cuando agrego la culpa, cuando agrego la invalidación, cuando digo que estuvo mal lo que hice o lo que dejé de hacer. Aquí tenemos que separarlo. Si ya sabemos que responsabilidad, de hecho, es un reconocimiento. Responsabilidad significa que tienes la habilidad de respuesta. Y entonces, si no tenemos el resultado, lo único que significa es que no tengo la habilidad de respuesta. Ok, si no tengo la habilidad y quiero tener la habilidad, es decir, quiero tener el resultado, ahí es en donde entonces nos ponemos a trabajar para crear esa habilidad. Vamos a la parte que comentábamos donde nos atormenta la culpa. Yo debí haber cuidado mejor a mi familiar, yo debí haberlo sacado del hospital, yo debí haberlo llevado al hospital, yo debí haberle dado otra medicina, yo debí haber hecho eso. Y esa sensación que sientes de que no hiciste lo correcto, que no, que tiene que ver contigo esa situación. Aquí es donde es muy importante que te detengas. Y que te detengas para reconocer que tú en ese momento hiciste lo mejor que podías con lo que tenías a tu alcance. Yo te puedo garantizar, sin conocer tu historia o la historia de alguien que conozcas que le pueda servir esto, te puedo garantizar que en ese momento tú hiciste lo mejor que podías hacer, con el conocimiento que tenías, con el alcance que tenías, con las herramientas que tenías, con lo que sea, pero hiciste lo mejor en ese momento. Por principio, por ley natural, hacemos lo mejor en ese momento. Claro, pasa el tiempo y en perspectiva, cuando ves hacia atrás, pues entonces tal vez resulta que ahí ves cosas que no podías haber visto mientras estabas en esta situación. ¿Me explico? Eso es algo que tenemos que aceptar. Es permitir que exista. Aceptar es darte cuenta, reconocer solamente. Aceptar no significa que estés de acuerdo. Aceptar es permitir que existe y que esté al frente, porque si no lo tienes frente a ti, si no lo confrontas, si no lo pones frente a ti, no puedes resolver nada. Aquí es donde, separando responsabilidad de culpa, nos vamos hacia la habilidad de respuesta. Y es donde entonces vamos a ver qué hacemos con esta sensación de invalidación. Esta parte de la sensación de la invalidación tiene que ver en el campo de las emociones y de la mente. En el campo de la emoción y la mente, literalmente estamos hablando de una cuarta dimensión. Lo que tú alcanzas a ver, lo que tocas, todo esto es una tercera dimensión. Pero en la cuarta dimensión, donde existen los pensamientos y las emociones, ahí es en donde tú vas a poder observar la enorme diferencia, porque las reglas ahí son diferentes. El tiempo funciona de manera distinta. Cuando tú generas culpa, lo que estás haciendo es traer el pasado al presente. Como esto es un tema muy profundo, es decir, más que profundo me refiero que necesito explicar con mucho más detalle y no es el tema de esta vez. Te recomiendo que veas los videos relacionados a la parte de lo que es el manejo de las emociones y el cambio de realidad. Porque acuérdate que la parte de los espejos, por ejemplo, nos sirve para poder identificar lo que está pasando afuera y cómo puedo yo convertirme en una mejor versión de mí mismo. Específicamente para esta cuestión de la culpa, también es cómo encontrar eso que me está deteniendo, que me está bloqueando, que estoy generando una experiencia negativa en mi vida y cómo convertirlo en algo que me ayude a expandirme, a poder crecer mi capacidad de percibir mi entorno, a desarrollar más y mejores habilidades. Entonces te recomiendo que revises esa parte. Y algo que te puedo adelantar que tiene que ver con esto es que cuando tú generas culpa y sientes la culpa, lo que estás haciendo es traer una situación del pasado y colocarla en el presente. Cuando tú haces eso, la desventaja es que el pasado
lo conviertes en un eterno presente. Y eso no cambia, no cambia hasta que tú reacomodes los pensamientos, elimines lo que no necesitas y entonces puedas que puedas observar lo que en realidad sucedió. De esta manera, una de las cosas que te puedo decir es que este concepto, para poder eliminar el rollo de la culpa, es entender que proviene de un principio, y esto tiene que ver con causa y efecto. A toda causa le corresponde un efecto, es decir, nada sucede por casualidad. Lo que nosotros entendemos por casualidad o lo podemos entender por azar son las leyes de la vida que se cumplen mientras yo estoy inconsciente de estos principios. ¿Me explico? Ese es el azar. Observa, si tú vas a un juego de azar y empiezan a repartir las cartas, conforme la gente va tomando decisiones y las cartas ya están acomodadas de cierta manera, no las alcanzas a ver, tú no sabes en qué orden están las cartas. Entonces eso es lo que permite que, al no tener conciencia del acomodo de las cartas, a la hora de que te colocas sentado en donde tú elegiste o donde te corresponde y que te entregan la cantidad de cartas que tú quieres o según la regla del juego, pues entonces ya está repartido, no hay suerte. Lo que sucede es que no alcanzas a ver cómo se está cumpliendo los principios que la vida establece. Un volado, ¿correcto? Si tú pudieras calcular el peso de la moneda, la fuerza con la que la estás aventando, podrías calcular el número de vueltas que va a dar, porque se calcula la fuerza, distancia, y entonces solo hay dos opciones, o cara o cruz, águila o sol, ¿me explico? Cara o sello, como dicen. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La ausencia de la conciencia, es decir, el no tener la capacidad de percibir lo que sucede, no quiere decir que sea azar, que quién sabe qué va a pasar. Yo no alcanzo a ver lo que está sucediendo, pero ya hay algo que lo originó. El hecho de que esta persona haya llegado a un estado de salud y que haya terminado su ciclo vital, el hecho de que una persona llegue a una relación y ésta decida desenfocar su atención e irse con otra persona, y la persona que está en esa relación, todos, la oportunidad que estábamos viendo, todos hicimos algo o dejamos de hacer algo que nos llevó a ese punto. ¿Me explico? Y eso es algo que hay que entender, porque esto tiene que ver con ese equilibrio de la vida. Una de las cosas que a veces como seres humanos nos cuesta trabajo entender es porque la ley de causa y efecto también nos indica el concepto de que bueno y malo es relativo, es decir, no hay nada que sea completamente bueno y nada que sea completamente malo, porque el concepto de bueno y malo coexiste, es decir, y digo así porque han visto el ejemplo del yin y el yang, ¿no? Donde en todo lo oscuro hay algo blanco y en todo lo blanco hay algo oscuro. Este símbolo del yin y el yang, esto lo que nos representa es que tanto positivo como negativo viven juntos, no los podemos separar. Por eso no hay nada en la vida que sea completamente bueno o completamente malo, porque todo, absolutamente todo en el universo tiene las dos polaridades, tanto la polaridad positiva como la negativa, y la neutralidad que mueve y que genera movimiento entre positivo y negativo. Entonces, estas tres fuerzas, positivo, negativo y neutro, existen en todo en la vida. No hay ninguna experiencia que sea completamente negativa, no hay ninguna experiencia que sea completamente positiva. Si tú solamente estás viendo lo negativo de algo o lo positivo de algo, lo que está sucediendo en realidad es que hay un desenfoque. El desenfoque, cuando tú te sientes culpable, es que yo debía haberlo llevado, yo debía haberlo atendido, es que yo no debía haberlo dejado. Ahí solamente estás viendo un aspecto o dos aspectos de todo lo que en realidad sucedió. Ese desenfoque, porque solamente estás como caballo de carreras viendo hacia un punto específico, no permite que veas todo lo que sí está sucediendo. Porque si tú crees que fuiste el único responsable, entonces el familiar, la pareja, la situación de la que estábamos hablando, resulta que eran títeres y que ellos no tenían ninguna habilidad de decidir o de responder, etc. Y acuérdate, puede ser que la persona
estaba ya muy grave, hablando de una persona que falleció, que estaba muy grave y que tal vez en ese momento no tenía capacidad de decidir, pero no llegó ahí por casualidad. ¿Me explico? Es importante entender que la vida tiene ese delicado balance y que es importante que nosotros expandamos nuestra conciencia para ver lo que no alcanzamos a ver. De esta manera es como separamos la culpa de la responsabilidad. La culpa, acuérdate que es invalidarte por haber hecho o dejado de hacer algo. Y esa invalidación es la que es una opinión, es una experiencia negativa que tú tomaste la decisión de que así fue, creíste que no hiciste lo correcto y lo jalas hacia el presente y lo mantienes vivo y lo tienes aquí enfrente de ti. Entonces ya no te permite ver hacia adelante, ya no te permite ver hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo. Ya no te permite porque solamente estás anclado en una realidad que en la dimensión de las emociones y el pensamiento es en el pasado, pero funciona diferente el tiempo y ese pasado se hace eterno presente. Esto es una de las cosas que cuando nosotros hablamos de este tipo de situaciones con la gente, queremos ser muy enfáticos en poder separar la responsabilidad de la culpa. Vamos entonces a la parte de la invalidación. Esa invalidación es de mí hacia mí. Ahí es donde viene esta situación egoísta, me explico. Creo que dependió solo de mí. Y si te das cuenta, no solo dependía de ti. Puedes creer que sí, pero no es así. Porque siempre que hay dos o más personas involucradas, son las historias que se conectan. Una de las cosas para ejemplificar más esto es cuando hay un incendio forestal. En un incendio forestal, cada X tiempo es importante que se dé ese incendio forestal. La misma naturaleza necesita generar este tipo de experiencias porque las cenizas ayudan a nutrir de una manera diferente la tierra y entonces resurge literalmente el campo de las cenizas. Tiene una parte negativa, pero tiene también una parte positiva. El hecho de que no haya un incendio forestal, por ejemplo, tiene una parte muy positiva, pero tiene una parte negativa. La parte negativa de que no se genere este ciclo de los incendios forestales nos lleva al punto de una sobrepoblación de ciertas especies. ¿Me explico? Nos lleva a un punto tal vez a donde hay cosas que se estancan. Entonces, nada es completamente bueno y nada es completamente malo. Por eso es importante entender que lo que sucedió es una experiencia de vida y donde tú ahora lo primero que necesitas es eliminar la culpa y quedarte con la habilidad de respuesta. ¿Qué hice o qué dejé de hacer? Y entonces esto de qué manera me da un aprendizaje, me da un regalo, me da una bendición y que me permite convertirme en una mejor versión de mí mismo. ¿Me explico? Cuando elimino la invalidación, cuando elimino la culpa y entonces me enfoco en la habilidad de respuesta, ahí es el punto. Ok, ¿qué habilidades tengo que desarrollar que ahorita no tengo? ¿Y qué sería deseable tenerlas? ¿Qué hice o qué dejé de hacer? ¿Qué es conveniente que no repita en lo subsecuente? O entonces hacer lo que debo de hacer porque quiero obtener este resultado. Si hablamos de una persona cuando fallece y yo creo que yo debía haber hecho algo, lo más importante que hay que resaltar aquí es que acuérdate que eso tiene que ver con la vida de también otra persona y que esa otra persona participa en ese delicado balance del que estábamos hablando. Para los seres humanos, el concepto de la muerte es algo que no nos gusta hablar de ello. Los mexicanos nos reímos de la muerte y convivimos con la muerte de una manera diferente que otras culturas. Y aún así, existe ese miedo a la muerte. Creo que el morir está mal. Y creo que está mal porque yo quiero ver a esa persona. Yo quiero tenerlo cerca. Yo quiero decirle lo que no le dije. Yo quiero mostrarle mi afecto. Yo quiero que esté conmigo. Y si te das cuenta, hice mucho énfasis en el yo, porque cuando una persona cercana a ti fallece, el dolor que yo puedo sentir no es por la persona que partió. El dolor que yo siento es por egoísmo. Es porque estoy pensando en mí.
Estoy pensando en lo que no hice, estoy pensando en lo que yo ya no tengo, en que no lo puedo ver, en que no lo puedo tocar, en que ya no me va a dar, en que yo ya no lo voy a escuchar, en que yo no le puedo decir. Pero todo está enfocado en uno, no en la persona que se fue. La persona que se fue cumplió un ciclo. Pero es que no debió haberse ido porque estaba muy joven o porque tenía muchas cosas o porque tenía o porque... Pero esas son mis opiniones acerca de lo que estaba sucediendo afuera. ¿Me explico? Tal vez la persona que se retiró pudiera coincidir con algunas de tus opiniones, pero lo que no podemos negar es que es un evento que sucedió. Y a partir de ese evento que sucedió, como el incendio forestal, por ejemplo, podemos estar de acuerdo o no, nos puede gustar o no que suceda, pero es parte de ese ciclo que obedece a otra ley, que es la ley del ritmo. Todo en la vida se expande y se contrae, todo está vibrando, todo se está moviendo y todo va a expandirse y a contraerse, y eso sucede con la vida de los seres humanos. Los ciclos de expansión y de contracción son siempre diferentes, no va a ser igual para todos. Entonces, si nosotros nos enfocamos ahora, sacamos el enfoque de esa parte egoísta, de creer que soy yo, de querer controlar la situación. El control es otra de las situaciones que genera culpa. No lo pude controlar, no pude yo hacer lo que tenía que hacer y se me fue de las manos, se murió, me engañó, perdí la oportunidad. ¿Me explico? Entonces, esa sensación de haber perdido el control es lo que te desenfoca, es lo que te lleva a la parte egoísta, ¿me explico? Porque el control es una ilusión. En realidad nosotros no podemos controlar nada. Lo que sí hacemos, esa experiencia que parece que es control, es cuando logras sintonizarte con el movimiento de la vida, te pones en el punto donde fluye y entonces puedes moverte de un punto A un punto B. Literal, si tú te subes a una barca y vas en un río, tú no tienes control. Lo que tienes que hacer es acomodarte en el flujo del río. Y entonces, con el timón, con el remo, es acomodar tu vehículo en función del flujo del río. Pero si te das cuenta, tú no estás controlando. Te estás integrando, te estás adecuando al flujo. Tú no puedes controlar si es de día o si es de noche, pero te puedes integrar a ese movimiento y aprovechar la luz de día o aprovechar el tiempo de noche. ¿Me explico? La culpa proviene de la invalidación. Responsabilidad es habilidad de respuesta. Si yo digo que estuvo mal lo que hice o lo que dejé de hacer, ahí es donde yo atoro el pasado en el presente. Lo pongo como una carga y literalmente voy cargando en el presente algo que no corresponde. Esto es proveniente de un desenfoque, porque no alcanzo a ver ese sutil balance de la vida. Creo que depende de mí. Creo que esto que sucedió, yo lo provoqué, cuando en realidad no es que tú lo hayas provocado, sino participaste dentro de ese flujo, de ese movimiento. Tal vez moviste el timón de la lancha, de la barca, y golpeaste con una roca, o encallaste, ¿correcto? Bueno, ahí es en donde asumes la responsabilidad. Decides si tú tienes la habilidad o no, aprendes, tomas la bendición, tomas el regalo de la vida y continúas el camino. Recuerda también que cuando depende de otra, hay otra persona o más personas en esta historia donde generas esta situación de culpa, ese delicado balance como la parte de lo que provoca un incendio forestal en cuanto al equilibrio con la vida en un lugar, eres parte de esa historia. No eres el que dirige esa historia, que eres parte de esa historia. Y todos, absolutamente todos, hacemos lo mejor que podemos con lo que en ese momento está a tu alcance. Conocimiento, herramientas, lo mejor que pudiste. Entonces, la culpa no te lleva a ningún lado, solamente a una espiral descendente, donde te vas a sentir mal, donde tu energía se contrae, se colapsa, donde pierdes conciencia, pierdes enfoque. ¿Me explico? Y eso no le sirve a nadie. Reclama tu bendición, reclama tu regalo, reclama el aprendizaje. Date cuenta que
sí hiciste, qué no hiciste y qué sucedió. Aprende de eso, suelta el aspecto emocional, porque aquí te recomiendo que veas también la serie de videos donde hablamos acerca de aprender cómo las emociones son nuestros amigos y son simplemente emisarios. Las emociones lo único que te dicen es que te dan un norte, te dicen qué tipo de pensamiento es el que tienes que encontrar para no depender de, para no tener la lápida, para poder separar este concepto de las culpas, ¿ok? Y otra de las cosas entonces es, si yo ya sé que elimino la culpa, me enfoco en lo que puedo aprender, suelto esta energía de invalidación que tengo hacia mí, lo suelto, me doy cuenta que soy parte de ese balance, de ese flujo natural de la vida y entonces reclamo el aprendizaje, la bendición, el regalo de lo que sucede. El siguiente paso, cuando hay una persona que se fue, que engañó o la oportunidad que se fue de mis manos, ahí el siguiente paso es honrar a la persona u honrar a la experiencia. Y honrar significa reconocer y agradecer. Reconozco que participaste en mi vida y si eres una persona a la que yo amé y que quería estar con ella, bueno, ya no está. ¿Ok? Y si ya no está, entonces, ¿qué sí te dejó? Hónralo, hónrala. ¿Qué sí te dejó? Jala tu atención a todo lo que también es tiempo presente y que es todo lo que dejó en tu vida. ¿Qué fue lo que te aportó? ¿Cómo te ayudó a convertirte en una mejor persona? ¿Qué te enseñó? ¿Qué te dio cuando te cuidó, cuando te acarició, cuando... esa es la parte que hay que traer porque eso va a ser tuyo para siempre. Hónralo, honra a la persona que partió. Honrar significa reconocer y agradecer. Eso es honrar. Si en una pareja, por ejemplo, no se ha ido, no se ha muerto, hubo infidelidad, entonces ahí el punto es, yo hice o dejé de hacer, a ver, qué si hice, qué no hice, qué puedo aprender, qué puedo hacer mejor. ¿Me explico? Y honrar a la pareja es, a ver, ¿por qué decidimos estar juntos? ¿Qué es lo que puedo aprender de esta situación? Y cuando te enfocas en la parte del aprendizaje y en cómo podemos llevar nuestra relación a un siguiente nivel, esa es una manera de honrar a tu pareja. ¿Me explico? No se trata de aplaudirle por lo que hizo. Ojo, no estoy diciendo, ay no, estuvo bien, porque otra vez bien y mal nos lleva al callejón sin salida. Es quita la parte de la invalidación y a la hora de quitar de yo hice, tal vez yo no fui lo suficiente, yo debí, a ver, a un lado, a ver, ¿qué sucedió? ¿Ok? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero? ¿Cuál es el tipo de relación que yo quisiera tener? Y entonces enfocarme en la parte que sí tengo de esta persona para honrar a esta persona. Sí, honrar a la pareja que te fue infiel, sí, es reconocer la parte positiva que sí ha dejado en tu vida y reconocer y agradecer lo que esta persona ha aportado. Porque no es lo mismo partir del rencor y del rechazo que partir de, por algo es tu pareja, algo entregó a tu vida, lo que por poco que haya sido, pero parte de ahí. Y si el ciclo de esa relación llega a su fin, pero que no haya esa sensación de sufrimiento o de contracción dentro de ti. ¿Me explico? Hónralo. Igual la experiencia. A ver, no fue como perdí la oportunidad. Bueno, no es que haya perdido la oportunidad, es que no se concretó como yo pensé, como a mí me hubiera gustado. Ok, ¿qué aprendí? ¿Qué es lo que puedo mejorar? ¿Qué tengo que hacer en las veces siguientes? ¿Me explico? Entonces honro la experiencia, reconozco lo que hice, reconozco lo que sucedió, agradezco lo que aprendí y sigo. Y esa es la mejor forma de separar el concepto de responsabilidad de culpa, quedarte con la habilidad de respuesta y sobre todo eliminar la carga negativa, que es lo que te está generando el peso, el desgaste y la carga. ¿Ok?
te recomiendo que revises los otros videos. Vamos a dejar aquí abajo en las ligas para que puedas rápidamente ir hacia esta serie de otros videos y que vayamos armando, como es la intención de esta comunidad y de lo que quiero compartir contigo, armando este conjunto de herramientas, crear tu portafolio de herramientas para poder definir un enfoque de qué quiero, en qué me quiero convertir, qué es lo que quiero lograr, y entonces que esto no sea simplemente un viaje que no tiene fin. Claro que tiene fin. El viaje de la evolución, el viaje del desarrollo personal es un viaje que tiene etapas muy marcadas y que puedes ir conociendo cada vez mejor y mejor y mejor. Por eso el concepto de la culpa, que es el tema de ahora, es algo que simplemente sale sobrando. Te recomiendo entonces conectar con esa parte de lo que sí te dejó, de lo que sí hay, de lo que aprendiste, para tener los dos elementos. No solo la parte de lo negativo, también la parte positiva, y luego cómo llevarla al siguiente nivel. Así que espero que esto haya sido de valor para ti. Te pido que nos regales tu like. Suscríbete al canal, eso estaría padrísimo para que no te pierdas nada de lo que estamos compartiendo, convertirte en parte de esta comunidad. Te agradezco mucho que te hayas quedado hasta este momento del video, y si tú crees que esto le puede servir a alguien, te agradecería mucho que me ayudes a poder cumplir mi misión. Yo nací para ayudar a las personas a convertirse en una mejor versión de sí mismos y ponerla al servicio de su comunidad. Si crees que a esto le puede servir a alguien, yo te lo voy a agradecer mucho. Dios te bendice, muchísimas gracias y nos vemos pronto en el siguiente video. Soy Javier Flores.